¿Cómo les fue con la tarea? A mí bastante mal, doctora. Buenas tardes. Este, Me cuesta un poco de trabajo pensar que no podemos hablar de factores de riesgo de desnutrición si no tomamos en consideración el peso actual, índice de masa corporal, otras medidas antropométricas. Esa es como mi dificultad, saber cómo puedo yo predecir. Si yo, por ejemplo, dijera, voy a predecir mortalidad de neonato, bueno, pues agarro su edad gestacional, sus comorbilidades que traiga, pero es como una cosa más directa. El peso, tanto así como decir, híjole, va a estar desnutrido o no, sin tomar en cuenta eso es lo que no, a mí no me quedó muy claro. Ok, listos. Bueno, pues vamos a empezar. Creo que ya están todos, falta que se conecte Aurea, pero bueno, si no, grabamos la clase. Lo primero, para que vaya quedando claro para todos, es iniciar por el principio. Parece un poco de risa, pero la mayor parte de las tareas empezaron con los modelos de regresión. Entonces, Sí. lo primero que necesitamos es tener en cuenta cuál es la estructura del diseño arquitectónico para poder partir de este y poder evaluar los distintos factores de riesgo y hacer el plan de análisis estadístico. Esto es especialmente importante, sobre todo cuando tienen una base que no es propia. A veces los residentes, algún alumno, les dan bases de datos para que ustedes analicen. Es importante que antes de meterse en todos los datos, traten de partir, de hacer una pregunta, de hacer una probable hipótesis y de hacer su diseño arquitectónico. De lo contrario, pues todo va a resultar confuso. Entonces, esto es lo primero. Yo quiero predecir desnutrición. Para predecir desnutrición se utilizó un instrumento que se llama MNA. Para hacer el diagnóstico se incluye la medición de circunferencia de pantorrilla, braquial, peso, talla, índice de masa corporal. Entonces, esto se usó ya para el diagnóstico. Por lo tanto, yo no quiero encontrar un instrumento que me permita validar desnutrición. Eso ya está validado. Entonces, esto es lo que se incluye para valorar desnutrición. Ahora, ¿qué es lo que condiciona mayor probabilidad de encontrar desnutrición? En esta base había muy poquitas variables. Solo teníamos sexo, escolaridad, ocupación, actividad física, estado civil, tabaquismo. Estas variables yo las consideré como parte de la estratificación y como factores de riesgo consideré a la edad, polifarmacia, comorbilidades y enfermedades dentales. No sé si ahora esta parte quedó más clara, Ramón. Sí, queda mucho más claro. Entonces, si yo quiero predecir, o más bien, yo quiero evaluar cuáles son los factores de riesgo para desnutrición, no puedo utilizar los mismos que utilicé para definir el desenlace. ¿Esto quedó claro? Ahorita les enseño por qué. Vame. Sí. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta, a lo mejor aquí yo no fui tan explícita, pero era esta la pregunta. ¿Cuáles son los factores de desnutrición en el adulto mayor? Entonces, esta parte era a manera de hipótesis. Con base en lo que ya está descrito en la literatura o en lo que ustedes conocen de la clínica, aquí ustedes tenían que proponer de todas las variables que estaban en la base, a cuál o a cuáles le iban a apostar. Entonces, por ahí me pusieron edad, comorbilidades, enfermedades dentales, tabaquismo o actividad física. Estas tres que están en amarillo, índice de masa corporal y las circunferencias, estas variables se utilizaron ya para definir qué paciente estaba desnutrido y qué paciente no estaba desnutrido. Por lo tanto, son variables que ya no tenía caso incluir en el modelo. Entonces, esta era la primera parte muy importante.
que ustedes definieran sus factores o su factor de riesgo, porque a partir de aquí es que tenían que hacer el cálculo de tamaño de muestra o bien su plan de análisis estadístico. Entonces, esta era la primera parte de la tarea. Después, tenían que calcular su tamaño de muestra. Aquí había diferentes, dos opciones, o hacerlo por eventos por variable o por diferencia de proporciones. Entonces, si se acuerdan, la fórmula es la constante de 10 por K, que es el número de variables que se van a incluir, entre P, que es la prevalencia, la proporción de casos con el desenlace. Entonces, en este caso, si utilizábamos 4 variables de confusión y 30% de desenlace, 4 entre punto 30 por 10, nos daba 134 participantes. En 134 participantes, se espera que haya solo 40 pacientes con el desenlace. Por lo tanto, al hacer los modelos multivariados, no deberían exceder de estas 4 variables. Si ustedes están contemplando en su revisión de antecedentes que hay más de 4 factores, bueno, pues el tamaño de muestra se va a incrementar. Si fueran 8, se aumentaría a 267. Pero esto lo tienen que saber con anticipación, de acuerdo a lo que ya está reportado en la literatura. De lo contrario, pues como en este caso el tamaño de muestra va a ser insuficiente para que ustedes cumplan los objetivos que se plantearon. Es por eso que de pronto en las clases de seminario, para aquellos que me decían, yo quiero evaluar todos los factores de riesgo para colestasis o de mortalidad en el prematuro, la dificultad de evaluar todos los factores de riesgo, bueno, pues es que se incluye y se requiere un mayor tamaño de muestra. Pero esto, ¿cómo lo redactamos? Me pusieron en sus tareas nada más la fórmula y me pusieron, se requieren 133 o 134 participantes, pero no describieron más. Recuerden que tienen que ser muy explícitos para que nadie se los cuestione, en especial con esta fórmula que no es del todo conocida. Entonces, una propuesta de cómo redactarlo, pues sería así. Se realizó el cálculo de tamaño de muestra, tienen que señalar que es a través de la fórmula de eventos por variable. Se consideraron 10 eventos por variable para un modelo ajustado por 4 variables y con una frecuencia del desenlace de 30%, que en este caso corresponde a la desnutrición en el adulto mayor. Se requiere un total de 133 participantes, de los cuales se espera que 39 tengan el desenlace, por lo que los modelos multivariados serán ajustados solo por 4 variables. Ahorita les voy a mandar el video y también la presentación para que ustedes a partir de aquí se puedan orientar. ¿Alguna duda con este cálculo de tamaño de muestra? Sí, no. A mí no me queda muy claro, perdón, por ejemplo, el 30% ahí dónde queda, porque estaba viendo la fórmula anterior. Yo de hecho había multiplicado que, bueno, por cada variable ciertos participantes y nada más, pero bueno, ya con las correcciones que me hizo, ahí por ejemplo dice prevalencia de desenlace, tengo claro que eso ya está estudiado y eso es lo que se espera, pero ¿en qué parte de la fórmula se mete ese 30%? En este o para denominador. que ok, es la P. Ajá. Y acuérdense, está dado, yo se los di en porcentaje, era 30%. Entonces, dividen el 4 entre punto 30. Y lo multiplican por 10. Les sale 133 punto algo. Ok. Lo podían dejar en 133 o 134. Pero aquí va ese 30% en el denominador. Ok. Tendrían aquí que hacerlo específico para que no quede duda en nadie que esté leyendo su artículo o su tesis. Entonces, esta es una opción. La opción 2, que creo que solo me puso Jaime en la tarea, es esta. Diferencia una de fórmula proporción. de diferencia de proporciones. Ah, ¿o fue Pame? No, fui yo. Ah, ya los estoy Sí, confundiendo. es lo que le iba a decir, que sí esa opción existía, pero ya la puso. Sí, por supuesto. Aquí, si ustedes, para hacer una fórmula de diferencia de proporciones,
lo primero que tendrían que plantear es cuál es su factor de riesgo principal. Apostarle a uno, no apostarle a todos. Podría ser polifarmacia, podría ser edad, podría ser alteraciones dentales, pero apostarle a uno desde el principio. Entonces, ¿cómo redactar? Aunque no me resulte, o sea, yo puedo apostarle y puede ser que no sea ese. Sí, ¿de qué va a depender? De la literatura, de qué tan exhaustiva sea su búsqueda de antecedentes, de que ustedes desde el inicio identifiquen si hay algún tipo de sesgos, por ejemplo, si todos los estudios habían estado hechos en pacientes con cáncer terminal, o pues si en su población solo hay cáncer en estadios tempranos, pues seguramente eso va a hacer que los resultados sean diferentes. Pero eso desde ahí, desde ahí ustedes, y es generalmente no lo dejamos tan abierto, vamos apostándole a una hipótesis en específico. O hay algún factor de riesgo principal. ¿Cómo redactaríamos esta opción? Si fuera una fórmula de diferencia de proporciones, entonces ustedes tendrían que decir que la frecuencia del desenlace, en este caso desnutrición, es de, yo le puse aquí 50% en el grupo de adultos mayores de 80 años en comparación con una frecuencia de 30% en los menores de 80 años, obteniéndose un total de 190 participantes con un poder estadístico del 80% y un intervalo de confianza del 95%. Aquí pueden o mostrar su fórmula o decir qué programa utilizaron. Y esto va acompañado siempre de una referencia bibliográfica. ¿De dónde tomaron esta diferencia? ¿De cuánto es el delta en este ejemplo que les puse? Si es al 95% sería 1.67. No, 1.96. ¿Qué es el delta? La diferencia, ¿es 20% ahí? Ajá, es del 20%. Entonces, yo espero 50% del desenlace. En este caso, el factor de riesgo fue edad, 50% contra 30%. Entonces, esa diferencia que yo espero, o delta, es de 20%. ¿Ok? Esta sería una opción. En 190 participantes, ¿cuánto se espera que tengan el desenlace? Imaginemos, seguramente son como 50 participantes. Entonces, con 190 participantes, si 50 tienen el desenlace, bueno, pueden ahora con esta cantidad hacer un modelo multivariado ajustado por 5 variables. Entonces, estas son las dos opciones. Y ahora, ¿qué opinan de esta tercera opción? De usar esta fórmula, la fórmula para una proporción. ¿Qué opinan? Para una proporción. Yo les puse ahí que la prevalencia de la enfermedad era de 30%. ¿Ustedes lo creen pertinente en este ejemplo? De acuerdo al objetivo que les envié. No lo sé. Andrea. Probablemente no, porque vamos a comparar varias variables. Estamos buscando factor de riesgo y entonces, si hacemos una fórmula de una proporción, sería como que si fuéramos a estudiar una sola variable, no lo sé. Así lo entiendo. Exacto. Entonces ya nos dijo Andrea la respuesta. Esta fórmula solo se utiliza si su objetivo fuera descriptivo. Si ustedes quisieran determinar cuál es la prevalencia de desnutrición en adultos mayores, bueno, entonces esta fórmula es correcta. Pero en este caso, bueno, pues se tiene un estudio comparativo. Entonces, por eso descartamos esta fórmula. Entonces, es así como todo el diseño, los objetivos y el plan de análisis estadístico tienen que ir concordando con los objetivos que se plantearon. Entonces, las fórmulas de una proporción solo se utilizan en estudios que son descriptivos. Entonces, por eso es que es incorrecto en este ejemplo. Después, vamos a ir al plan de análisis estadístico. Tienen que ser muy específicos.
tienen que mencionar cuál es el análisis que se va a hacer de acuerdo al tipo de variables y tomar en cuenta siempre su diseño arquitectónico. Esta parte no podrían ustedes saltársela porque pueden omitir variables que son importantes o tener colinearidad o dejar alguna variable que esté impactando fuera de su modelo. Ayuda mucho que ustedes visualicen sus cuadros huecos de resultados, que vayan planeando cómo van a hacer ese análisis. ¿Qué harían cuando ya tengan los resultados? ¿Cómo lo visualizan? Y tienen que ser muy específicos y mencionar qué grupos están comparando. Les voy a poner un ejemplo de un plan de análisis estadístico para que me digan qué opinan. Entonces, en este ejemplo, el análisis es: se realizará análisis descriptivo de cada variable. Las tablas cruzadas para los factores estudiados. Aquellas variables de riesgo significativos se les realizará regresión lineal y un modelo de regresión logística. ¿Qué opinan? ¿Les queda claro? Es una receta de cocina, ¿no? Exacto. Sí, parece receta de cocina. ¿Qué más se observan? Pues le falta precisar si en las tablas de 2x2, si se va a hacer RR u OR, por ejemplo, ¿no? Exacto. Ajá. ¿Cuál es la medida de asociación? ¿Cuál es la prueba estadística que se va a utilizar? Ustedes pueden hacer una tabla cruzada, una tabla de 2x2 para calcular los ejercicios, la sensibilidad y especificidad en una prueba diagnóstica. Entonces, el mencionar una tabla cruzada, pues no está haciendo que sea específico. Y después, en el desenlace, dice que se va a hacer un modelo de regresión lineal y un modelo de regresión logística. Esto ustedes lo tienen que planear con anticipación. Cuando hacen la definición conceptual y operacional de su variable, entonces ahí ustedes es donde definen. La variable desnutrición, pueden utilizarla como puntaje o pueden utilizar la categoría del estado nutricional o la presencia o no de desnutrición, pero eso ustedes lo definen desde el principio. Lo que no se vale es que mezclen todo a ver qué encuentran. Exacto. ¿Por qué? Porque el cálculo de tamaño de muestra se realiza de acuerdo al objetivo. Entonces, si no, ya no sería específico. Entonces, tienen que mostrar todo con detalle. Si mencionaron que van a hacer un análisis descriptivo, ¿qué análisis? ¿Qué van a hacer para las variables cualitativas? ¿Qué van a hacer con las cuantitativas? ¿Cómo van a determinar la prueba de normalidad? Aquí ya ustedes saben, de acuerdo al número de participantes que van a incluir, si utilizan Kolmogorov o si utilizan Shapiro, o bien si solo se guían por los otros parámetros de normalidad, como asimetría o kurtosis. ¿Cuál es el punto de corte? ¿Cómo van a resumir las variables de libre distribución con mediana y rango intercuartil? Esto es importante que lo especifiquen. ¿Por qué? Porque podrían utilizar también los rangos, el rango máximo y mínimo. Entonces, tienen por eso que ser específicos. Y en la siguiente parte, tienen que mencionar cuál es la siguiente tabla, que va en la tabla 1.5. Entonces, si el factor de riesgo principal es la edad, mayores o menores a 80 años, pues para las variables cuantitativas de libre distribución, pues tendrán que utilizar T de student o U. Y para variables cualitativas, chi cuadrada. Y bueno, finalmente, ¿cómo van a hacer su modelo de regresión? Aquí, desde el inicio, bueno, pues ustedes ya saben que la medida de asociación, al ser un estudio transversal, será el OR, y que van a calcular el intervalo de confianza 95% y que pueden tener la R cuadrada. Incluso pueden mencionar, cuando el tamaño de muestra es tan chiquito, cuando tienen, a lo mejor, como en este ejemplo, solo 3 o 4 variables, aquí lo que pueden hacer es 2 modelos con distintas combinaciones de variables. Entonces, bueno, pues esa podría ser una alternativa. Aquí, ¿hasta aquí dudas en plan de análisis estadístico? No, ninguna. Perdón, cuando hicimos el plan inicial decía que se iba a hacer regresión logística y luego, regresión lineal y luego logística, y aquí solamente se dice que se va a hacer logística.
Ahí eso es un error o cómo. Era un error de este análisis. Ok. Este fue de alguno de De hecho, mis alumnos. esa era mi duda, porque entonces yo, ¿para qué utilizaría las dos regresiones si con una podría sustentar lo que quiero buscar o es necesario meter siempre las dos? No, esto es un error. Y a Ok, propósito se los puse. ¿Por qué? O hacen regresión lineal o hacen sí, regresión logística. ok. Entonces, el cálculo de tamaño de muestra se hizo considerando que sea una regresión logística. No pueden hacer los dos y no pueden estar mezclando todo a ver qué encuentran. Ujú. Entonces, todo tiene que ir combinando. Entonces, este plan está incompleto, parece receta de cocina e incluye dos desenlaces, uno cuantitativo y otro cualitativo. Entonces, no, eso no se vale. ¿Por qué? Porque tenemos que ser específicos. Entonces, este es erróneo. Ahora sí, nos vamos a los resultados. Ok. En la primer tabla yo no se las pedí. Habitualmente, cuando ustedes ya van a publicar su artículo, tienen que cuidar la extensión. Hay algunas revistas que los limitan y les dicen que solo 3 tablas o que en total el artículo no exceda de 3,000 palabras, por lo cual ustedes tienen que cuidar qué van a poner, qué cuadros van a poner. Entonces, este primer cuadro, bueno, no lo muestran, pero pueden redactar unos 2 párrafos, un párrafo muy breve de las características generales de la población. ¿Cuál era la edad? ¿Cuál era la mediana de la edad? Si tenían o no comorbilidades, el estadio de la enfermedad. Entonces, pero es en un apartado muy breve. Okay. En ese primer párrafo, ustedes también pueden mencionar cuántos pacientes tuvieron el desenlace que ustedes buscaban y ya. Es un apartado muy breve. Entonces, por lo general, este cuadro no lo utilizamos. Nada más para describir y conocer a la población, pero no lo mostramos. Acuérdense siempre de tener un orden. Deben poner con toda claridad cuál es el título de la tabla, qué están mostrando. Van a poner cómo están representando estas variables. De las variables cuantitativas, acuérdense que siempre tienen que especificar las unidades de medición y en la parte de abajo mostrar cómo es que resumieron estas variables. O utilizaron media, o utilizaron rango intercuartil, o cuál fue la medida de tendencia central y dispersión que ustedes utilizaron. Y traten de llevar un orden. El orden clínico a ustedes les ayuda mucho. Entonces, en este caso, yo hubiera puesto las variables, estas variables de peso, talla, índice de masa corporal y circunferencia hasta el final. ¿Por qué? Ustedes no lo evalúan de primera instancia. Lo primero que hacen es un interrogatorio y hasta el final hacen la exploración y al final los paraclínicos. Entonces, bueno, ustedes sigan un orden y siempre cuando siguen un orden hay menos probabilidad de que dejen alguna variable importante fuera. Después, la siguiente parte de la actividad era que ustedes hicieran su tabla 1.5. La mayoría aquí se saltó a los modelos multivariados o me contrastó las características generales de acuerdo al desenlace. Acuérdense que la tabla 1.5 lo que me va a hacer es contrastar la maniobra contra las características basales o generales. ¿Por qué? Piensen en un ensayo clínico y piensan en un ensayo clínico para ver si la aleatorización quedó bien realizada o si había alguna característica importante que marcara alguna diferencia desde el inicio. Bueno, esa es la importancia de este cuadro. Ustedes no se lo podrían saltar. Aquí, lo importante de definir un factor de riesgo es que si tienen 4 factores de riesgo, ¿cuál van a elegir? ¿Cuál van a elegir para hacer la tabla 1.5? O es edad, o es polifarmacia, o es enfermedad dental o tabaquismo. Entonces, por eso es tan importante que ustedes desde el inicio puedan delimitar. Entonces, tendrían que estar contrastando características generales de acuerdo a la maniobra. Y ustedes
Si fuera un ensayo clínico, esperarían que no hubiera diferencias significativas. En este caso no es un ensayo clínico, entonces van a encontrar diferencias. Desde aquí, ustedes ya están identificando que hay diferencia en enfermedad dental y comorbilidades. Forzosamente, estas variables tienen que ser contempladas en su modelo multivariado. ¿Por qué? Porque desde aquí ya había diferencia. Por supuesto que los pacientes que tienen polifarmacia, vean, tienen 95% de comorbilidades en comparación con el 15% que no toma que no tiene polifarmacia. Entonces, por eso es tan importante que ustedes lo contemplen. Después, vean esta parte. ¿Qué opinan de esta variable peso? Peso. ¿Qué está mostrando? Dice 63 más 12.56 y luego entre paréntesis 60 a 66. Esa es característica de la población. Podemos ver que no hay diferencias entre los dos grupos, aparentemente son iguales, ¿no? Ok, pero identifiquen, acuérdense que o es media y ponen desviación estándar o es mediana y ponen rango intercuartil. No se vale que pongan la desviación estándar y que aparte me pongan el rango intercuartil. Entonces aquí o es mediana o es media y cada una tiene una medida de dispersión distinta. Porque esto puede confundir. Aquí yo ya no sé si tiene libre distribución o distribución normal. Y tampoco sé qué prueba utilizaron, porque aquí hay rangos intercuartiles. Aquí dice que están utilizando media y desviación estándar y T, pero pues yo ya no sé, porque también me están mostrando los rangos intercuartiles. Entonces, y acuérdense siempre poner la N total para cada uno de los grupos. Y en la última columna, señalar si esas diferencias son significativas o no, con su valor de P. Y siempre su prueba estadística. Y aquí, si quieren ser más específicos, bueno, podrían contemplar qué tipo de chi cuadrada, o fue de Fisher o fue de Pearson. Entonces, bueno, esto depende ya de ustedes. Después, ahora sí, la siguiente parte de la tarea era determinar los factores de riesgos mediante tablas cruzadas. Entonces, aquí lo ideal es que siempre muestren frecuencias y proporciones para cada uno de los grupos. Aquí, ahora sí, ya incluimos la presencia o no de desnutrición. También da más información si lo complementan con el OR, su intervalo de confianza, y bueno, pueden o no dejar el valor de P. Pero vean, un cuadro tiene que ser tan claro como para que todo el mundo pueda entenderlo sin tener que ir al texto. ¿Para ustedes es claro cómo categorizaron, cómo están mostrando escolaridad? No, porque de hecho incluso la base viene en grupos. Aquí no sé. Y además dice que esta primer variable no está disponible. No está disponible porque lo que hicieron en 2 categorías no queda claro. Entonces tienen que especificar siempre cuál es su categoría de referencia. Lo mismo para índice de masa corporal, circunferencia de pantorrilla y braquial. No sé, seguramente para calcular un OR y hacerlo en tabla cruzada y mostrar frecuencias y porcentajes, pues seguramente se dicotomizó, pero no queda claro. Y bueno, aquí otra vez está el error del principio. Sí se utilizó para el desenlace, para determinar el riesgo de desnutrición, índice de masa corporal y la circunferencia, estas variables no tienen que estar incluidas en su modelo. Es como si ustedes quisieran evaluar los factores de riesgo para sepsis y metieran a lo mejor, o fiebre, que se utiliza para hacer el diagnóstico, hipotermia, o metieran PCR, o metieran
la cantidad de leucocitos. Sería lo mismo. Entonces, por eso es que ustedes no pueden considerar estos como factores de riesgo. Si ustedes lo que quisieran hacer es determinar un instrumento que les ayude a medirles desnutrición, bueno, sería lo correcto, pero en este caso no. Lo que queríamos evaluar eran esos factores de riesgo. Después, ahora sí, pasamos al modelo de regresión logística múltiple. Aquí se lo señalé porque fue uno de los errores más comunes en los dos grupos que lo revisé. Entonces, otra vez, circunferencia de pantorrilla no podía estar en este modelo. Vean, es la variable que tiene un mayor riesgo y vean sus intervalos de confianza. Este modelo, con estas tres variables, polifarmacia, comorbilidades y circunferencia, me explica el 29%. Ahora vamos a ver otro modelo. Vean este modelo. Ahora quitándole la circunferencia, estas cuatro variables solo me explican 13%. A quien le salió un modelos que explicaban 70% fue porque le metieron índice de masa corporal y las dos circunferencias. O en alguna de las tareas se incluyó además de índice de masa corporal peso. Entonces, por supuesto que estaban midiendo parte del desenlace y por eso las R's cuadradas salían tan altas. Pero quiero que vean los intervalos. De acuerdo a los intervalos y al OR, ¿cuál sería su conclusión? ¿Qué podrían decir con este modelo? ¿Explica lo suficiente? ¿No explica lo suficiente? Si fuera su proyecto, ¿cómo abordarían este resultado? Ya no le prestamos atención a los resultados, diríamos que tiene utilidad o que no la tiene. Pues parece que no explica suficiente, ¿no? Por el R cuadrada, aunque sí encontramos cierto factor de riesgo en las tres variables, como que no tienen el poder suficiente. A lo mejor habría que buscar otros factores de riesgo que estuvieran impactando mayormente en la desnutrición, ¿no? A lo mejor el abandono, no tienen cuidador, no sé, otras circunstancias que estuvieran impactando más en la desnutrición en este grupo de pacientes. Pareciera que estas variables que se estudiaron no impactan tanto, no lo sé. Exacto. Ya lo dijiste, entonces, enfermedades dentales, comorbilidades y polifarmacia, al hacer el modelo ajustado, vean cómo ya el intervalo atraviesa la unidad y no son significativas. La única significativa es edad. Aquí se categorizó en dos grupos, 81 años, quien lo categorizó en menos de 80 años o 75 años, bueno, no encontró diferencias significativas. Entonces, si estos fueran sus resultados, lo que ustedes tendrían que decir en su discusión es que estos factores no son suficientemente fuertes o predictores. Bueno, no por estos tres primeros, si la edad. Tendrían que buscar y dar una propuesta de qué variables pueden ser importantes si ustedes no incluyeron. Entonces, eso sería en su discusión. Acuérdense que todo resultado siempre es importante y aunque no hayan corroborado la hipótesis que se plantearon en un principio, siempre tienen información. Dependerá cómo ustedes exploren esa debilidad que tuvieron en su estudio. Entonces, bueno, este estudio fue un estudio descriptivo donde solo se quería evaluar la prevalencia de desnutrición. Yo lo utilicé con ustedes para hacer los modelos multivariados. Entonces, por supuesto que estas variables, estas pocas variables que se utilizaron, pues no fueron significativas. Nos queda un poquito de tiempo para poder aclarar alguna duda. ¿Sí tienen alguna duda? No, ahora sí entendí por qué me preguntaba los intervalos. Ajá, porque ya viste que no son significativos. Y bueno, este modelo al final
acuérdense que no pueden mezclar. En alguna de las tareas se mezcló el resultado de regresión logística con regresión lineal. Entonces, ustedes tienen que apostarle a algo, siempre. No pueden ir a ver qué encuentran. Por eso es que siempre deben guiarse por el diseño arquitectónico. Metodológico. Y más cuando es una base que no es suya. Porque si no se pierden entre tanto número, tanta información, y ya no saben para dónde hacer el análisis estadístico. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Casi se nos acaba la clase. Yo quiero comentar, bueno, entonces yo no le puedo apostar a factores que previamente sé que me van a impactar. Como decía usted, no puedo meter las medidas antropométricas si estoy apostándole a la desnutrición. Eso es lo que yo estaba erróneo. Exacto. Y entonces, cuando uno ya le apuesta a ciertos factores, en mi discusión, pues yo le apuesté a esto, pero no salió. No es válido cambiar como la hipótesis y decir, bueno, voy a apostarle a lo que sí me salió después del cruce. No, ustedes pueden mostrar los resultados. Acuérdense que tienen desenlaces secundarios o análisis exploratorios. Entonces, se vale decir que la maniobra principal no impactó, pero que al hacer el análisis multivariado, las variables predictoras fueron X, Y y Z. Entonces, estábamos, antes de que se cortara, platicando sobre cómo mostrar los resultados, si al final no se corroboró nuestra hipótesis. Se comenta que su variable predictora no fue la que impactó, pero que en el análisis multivariado se mostró una tendencia para 3 o 4 factores. Por lo tanto, se sugieren nuevos estudios para poder corroborar esta hipótesis. O en este caso, que solo me explicó el 13.9%, entonces su discusión tendría que contemplar qué variables eran importantes y ustedes no consideraron. Eso en la última parte, con futuras líneas de investigación. Entonces, un resultado negativo no necesariamente implica que no tenga utilidad. Es un resultado. No se corroboró lo que ustedes se plantearon en un inicio, pero eso no implica que ahora sus resultados ya no tengan utilidad. De esa manera, ustedes tendrán que plantearlo. ¿Qué falla? Yo les platicaba que cuando hice mi proyecto de la maestría, al final la R cuadrada pues ni siquiera fue de 13%, fue de 1%, 2%, de muestra salió significativo. ¿Qué me falló a mí? La parte inicial, al estar haciendo la evaluación de los antecedentes, pues yo no entendía para nada los betas, ni entendía que era una R cuadrada, ni cosas importantes en el diseño. Por ejemplo, que la enfermedad renal y la ingesta de proteínas variaba de acuerdo al grado de severidad de la enfermedad. Eso yo al inicio pues no lo contemplé. Y por supuesto que en los artículos que yo leí, no todos tenían la R cuadrada, es más, no recuerdo alguno que lo haya mencionado. Y ahora imaginen si todos tuvieran una R cuadrada tan pequeña, pues sí es significativo por tamaño de muestra, pero clínicamente no está haciendo la diferencia. Entonces, todo resultado es importante, aún los resultados que son negativos. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Ahora sí no. ¿No? Ok. Yo sí, cuando ya decimos modelo ajustado, ¿qué estoy diciendo ahí y qué tengo que meter, qué tengo que cruzar? Porque eso no me queda claro. En el modelo ajustado, ajustado es sinónimo a multivariado. Estás contemplando el efecto de diferentes variables. Entonces, en este caso, está polifarmacia, comorbilidades, enfermedades dentales y edad. Este es un modelo ajustado o un modelo multivariado. ¿Qué tienes que meter y qué variables tienes que meter? Las que clínicamente sepas tú que van a impactar o aquellas que mostraron ser significativas en el cuadro 1.5. Entonces, en ese cuadro que contrastábamos polifarmacia, las que eran significativas era polifarmacia, y me parece que
enfermedades dentales. Entonces, enfermedades dentales. Ajá. esas variables son las que tú tendrías que considerar para tu modelo multivariado. Entonces, así es como ustedes lo van construyendo. Ojo, aquí algunos me metieron más de 10 variables. Acuérdense que es eventos por variable y solo podían ajustar por 3 o 4 variables. No podían meter más. Entonces, si meten ustedes más variables, el modelo les explota y al final tienen resultados que ya no son lógicos. La doctora Aurea quiere entrar, no sé si le puede permitir entrar. Ya está. Ya, vaya. Ajá. Gracias. Le puse a aceptar. Ay, no es cierto. Solo lo aluciné. Dejé afuera. Sí, ya. Ajá. Entonces, esto sería todo por esta clase, a menos que tuvieran alguna otra duda o que quisieran hacer algún ejercicio en SPSS. ¿Dudas? ¿No? Pues creo que cada vez entiendo un poco mejor como lo que estamos haciendo. Me da pena, pero al principio estaba como muy perdida en el espacio y ahora creo que voy entendiendo un poquito mejor lo que hacemos. Lo que a mí si no nos lleva de la manita, como que otra vez estoy en ceros, ¿no? Entonces, cuando nos lleva de la mano, me parece muy lógico y digo, pues sí, obvio, es evidente. Pero si no está usted llevándonos de la mano, la verdad es que sí, todavía me siento muy perdida en el espacio. Okay. Pero bueno, creo que... Yo puedo decir que valió la pena mis 3 tareas repetidas. Sí. Ajá. Y bueno, para su tranquilidad, el siguiente semestre prácticamente nos la vamos a pasar haciendo modelos multivariados, regresión lineal, regresión logística. Este es el preámbulo y es necesario porque esto ustedes lo hacen todos los días en su práctica clínica. Entonces, pues sí, requiere que ustedes lo vayan afinando. Cuando la base no es propia, pues a uno le cuesta entender. Si son pediatras, pues de pronto que yo les pongo una base de adultos mayores, puede resultar complicado. Si ustedes me ponen una de terapia intensiva o de nutrición parenteral, pues yo no les voy a entender. Me va a costar trabajo. Entonces, ¿qué les ayuda? Que vayan haciendo ejercicios, que vayan haciendo ejercicios. A mí en lo personal, lo que me ayudaba en las clases de estadística durante la maestría era ir al final de la clase haciendo los ejercicios y copiando, haciendo las capturas de pantalla e ir explicando ahí con cuadros de texto qué significaba cada cosa. Después, si yo tenía alguna duda, bueno, pues me regresaba. Entonces, esto es con la práctica. Con la práctica es como van a empezar a hacerlo cada vez más rápido. Y bueno, siempre hay algo nuevo que aprender, alguna función que no le habían encontrado utilidad a SPSS. Entonces, bueno, pues esto es con la práctica. Y es que al final el SPSS trae un chorro de cosas que uno puede cruzar y también se pierde como en eso, porque cuando dicen ajustalo, pues entonces yo empiezo a hacer más cruces y entonces me salen un chorro de números que luego ya ni entiendo, porque además todas las P salen significativas, pero no es lógico, no son concordantes, y pues entonces ya me quedo así en el abismo de los números. Y sobre todo que también viene, por ejemplo, en regresión logística, hay creo que decía multivariado, bivariado, entonces ya luego ya no sé a dónde le tengo que picar. Y cuando le ponemos opciones, igual, que si la ajusta por Manting-Hansen, que si la ajusta no sé por cuántas cosas, que si quiero además los diálogos de Cochrane y otras cosas, entonces yo ya no sé si ahí también hay que ponerle para ver qué sale, porque eso está mal, definitivamente uno no usa el programa para ver qué sale, sino sabiendo qué voy a sacar es lo que voy a picar, ¿no? Se trata de hacerlo lo más sencillo posible. Sí, por supuesto que ustedes lo pueden explorar. Y de hecho, parte de lo que vamos a hacer en el siguiente semestre, bueno, pues son todas esas correcciones que no hemos visto hasta ahorita. Pero traten siempre de ir poniendo modelos
sencillos, de no dejar que la computadora decida por ustedes. ¿Por qué? Ok. ¿Se acuerdan que en las últimas clases platicábamos de que hay una opción de hacer el modelo intro? Si ustedes lo hacen intro, ustedes le dicen al programa, yo quiero que metas estas 4 variables, que las dejes, sean significativas o no. Cuando lo hacen por pasos, pues el programa les deja solo lo que estadísticamente es significativo y pudiera no tener lógica. Aquí les hubiera dejado índice de masa corporal y las circunferencias. Aún cuando ustedes saben que no es lógico. Entonces, yo les sugiero siempre que ustedes lo vayan haciendo de forma manual, progresiva, y ayuda mucho que sean ordenados. Si ustedes son ordenados y no se saltan el diseño arquitectónico y no se van hasta el modelo multivariado, bueno, pues eso les ayuda a tener resultados que son mucho más claros y mucho más lógicos. Entonces, por pasos y, bueno, haciendo muchos ejercicios.